Pues somos los tres nefitas. Bienvenidos a al primer episodio de nuestro podcast, donde estaremos resolviendo pues preguntas, respuestas, temas, cosas que a ustedes les interesen. Y pues ellos son mis amigos. Yo soy Jairom Cervantes. ¿Qué onda? Yo soy Joseph Bustillos, me dicen Joe. Ape Bustillos, por favor. No. Y yo soy Hugo Rojas. Y pues traemos unas preguntas que nos hicieron ya nuestros seguidores. Es una encuesta ahí en Instagram. Y la primera pregunta dice, ¿cómo sé que Dios realmente existe? ¿Qué piensan? ¿Cómo sabemos que Dios realmente existe? Muy buena pregunta, amigo. Yo, en lo personal, yo diría que Dios existe más por un testimonio personal, porque realmente todas las escrituras hablan de la existencia de Dios, de su veracidad, pero yo creo que cada uno individualmente puede saber que Dios existe y eso es, yo creo que parte del propósito de la vida, el saber que tenemos un Dios, un creador, un Padre. Y yo lo supe, yo cuando tenía como 15 años, me acuerdo que tuve una experiencia donde perdí dinero. Mi papá me mandó a recoger un dinero que estaba como a 4 cuadras de mi casa. Fui, lo recogí, lo conté, volví a mi casa y se lo di a mi papá y se había perdido una parte. Y yo pues no había jugado ni corrido ni nada, era como, pues caminé y volví y eran 4 cuadras literal. Y me acuerdo que mi papá casi hasta me buscó en los calzones y no salió nada. Entonces, recuerdo que volví, recorrí el camino fácil unas 5 o 6 veces porque era muy corto. Y recuerdo que cuando venía por última vez y me di por vencido, dije, puedo hacer una oración. Y era como la primera vez que yo realmente le pedí algo a Dios y necesitaba a Dios, porque ¿de dónde iba a sacar ese dinero que faltaba? Y me acuerdo que oré y dije, Padre, yo hice todo lo que puedo, no jugué, lo necesitamos, ayúdame. Y en cuanto terminé de hacer la oración, recuerdo que sentí, mete las manos a tu bolsa. Y metí las manos y ahí estaba el dinero que faltaba. Y ya después volví con mi papá y se volvió una experiencia que a mí en lo personal me hizo saber que Dios existe. Entonces, cada uno puede tener su manera de saber que Dios existe. No, pero yo creo que, como dice Hugo, esa experiencia de... Hay una parte del libro Mormón en Alma que responde a esa pregunta, es Alma 22, y dice que clamando a Dios y pidiendo a Él, para saber si Dios existe, podemos preguntar si realmente existe o no. Y creo que Él nos va a contestar si Él realmente existe. Él contesta, como dijo Hugo, en su experiencia. Y se nos da esa esperanza. Creo que puede hacerse una oración para pedir si Dios existe, si esta es la iglesia verdadera, si ocupas encontrar un dinero, una ocasión específica, y cualquier respuesta en cualquier escenario te testifica que hay un Dios. Sí, igual concuerdo con que pues hay muchas formas, ¿no?, en las que podemos recibir la certeza de que pues Dios existe. Y a veces es un poco difícil cuando uno nace en un lugar donde se predica eso, ¿no? De que existe un Dios que está al pendiente de ti, que te ama, que te apoya, pero cada una de las experiencias que uno vive a lo largo de su vida los van orillando para que llegue ese momento donde tú puedas, sin ninguna duda en tu corazón, pues saber que Dios existe ahí. Y creo que al menos a mí pues me ha llegado de unos años para acá, porque yo mucho tiempo crecí con el testimonio de mis papás, ¿no? Con lo que ellos sabían de que Dios existía, lo que nos iban enseñando. Pero conforme uno va aplicando esos pequeños principios que se encuentran tanto en el libro de Mormón como en la Biblia, es donde uno puede ser abrazado por el amor de Dios. Y lo principal yo siento que es el servicio. Ahí es donde yo he encontrado pues que Dios existe y Él verdaderamente me ama a través del expresar el amor hacia los demás en esa cuestión del servicio. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Vas a que cortar esto. ¿Cómo? Cortar un buen. Sí. ¿Qué? ¿Lo contesto yo? Yo creo que Dios permite el sufrimiento porque a veces el sufrimiento proviene de las decisiones y albedrío que usan los demás en ciertas decisiones, y tal vez esas decisiones que ellos tomen te causan sufrimiento a ti. Pero también creo que hay algunas
algunas, tal vez se puede decir, consecuencias a las decisiones que tú mismo tomas. Entonces no es tanto de que Dios permita el sufrimiento, sino que permite que nosotros usemos nuestro albedrío moral en este caso. En muchas ocasiones cuestionamos a Dios por este lado, ¿no? De por qué si Dios es todopoderoso permite que pues, yo padezca esto. Vemos tantas noticias en el mundo donde personas sufren de una forma tan brutal que a veces caemos en ese error, ¿no? De culpar a Dios. O adjudicarlo a que pues no existe un ente superior que nos esté vigilando o cuidando. Pero todo eso viene a causa de que no entendemos el verdadero plan que Dios tiene para nosotros. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos que Dios tiene un plan elaborado, al cual lo llamamos el plan de salvación, el plan de felicidad. Dicho plan responde muchas preguntas. Una de ellas es el por qué sucede esto, y creo que Hugo pues tiene aquí la respuesta y la escritura perfecta para responder el por qué pasa esto. Está en Alma 29, el versículo 2. Ahorita ya lo dijeron, muchas veces hay maldad porque obviamente Dios no nos va a decir, vas a matar a alguien, te quito la pistola, ¿no? Porque eso era lo que quería hacer Satanás, quitarnos el albedrío, no dejarnos aprender de nuestras decisiones, no dejarnos aprender de las consecuencias de nuestras decisiones, porque es uno de los propósitos de la vida, ¿no? El venir aquí y saber cómo tomar decisiones, porque posteriormente nosotros creemos que las decisiones, para los que no son miembros, así se va a escuchar un poco fuerte, pero nosotros venimos aquí a aprender a tomar decisiones para que cuando seamos el que tome las decisiones generales hayamos tenido esa experiencia, ¿no? Como Dios ahorita lo hace en decidir crear un plan o el saber a qué hijo mandar o todo ese tipo de decisiones, aprendemos a tomarlas aquí en la vida. Entonces, si yo pudiera dar una respuesta rápida sería por nuestras decisiones, porque Dios nos pone pruebas o porque Satanás nos tienta. Entonces, pero lo mejor es que hay maneras en las que podemos hacer que esa maldad sea menos. Y bueno, el versículo aquí está hablando Alma un poco de su deseo y a la mitad del versículo dice algo que me gusta mucho, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Entonces, si nosotros nos arrepentimos y vamos hacia Jesucristo, no va a haber maldad en el mundo. ¿Qué va a haber? Enfermedad, sí, muerte, sí, tal vez tipo de esas cosas que son inevitables, pero la maldad en sí desaparecería si todos siguiéramos el Evangelio. Y yo siento que, regresando un poquito a lo que había mencionado del plan de salvación, el cual explica 3 etapas de nuestra vida, no solamente nuestra vida aquí en la tierra, que es la parte de en medio de este plan, sino nuestra vida antes de y nuestra vida después de. El entender hacia dónde vamos, hacia dónde nos direccionamos, nos hace saber que los problemas y sufrimientos de este estado temporal en el cual estamos viviendo no son nada comparados a, como lo menciona Pablo en Romanos, a la gloria venidera que en él nos espera, parafraseando ahí para narrarle. Pero es una invitación que nos ha hecho nuestro presidente y profeta Russell M. Nelson, que apoyamos como un profeta evidente y revelador ahorita en la actualidad, que nos ha hecho mucho el hincapié de pensar de manera celestial. El pensar de esta manera celestial nos ayuda a poder entender este punto de que estos sufrimientos son pasajeros y no siempre van a perdurar en nosotros. Ese sufrimiento lo podemos afrontar a través de muchos principios que Dios nos ha enseñado, pero el principal es la expiación de Jesucristo. La expiación de Jesucristo nos ayuda a poder acercarnos a la verdad, y como mencionan las Escrituras, la verdad nos hará libres. Pero sí, imaginando un poco de lo que dijo Hugo, imaginando un mundo donde no existiera pues maldad, donde todos podamos arrepentirnos, podamos ayudarnos a nosotros mismos. Eso detendría mucho, pero también me deja pensando a mí, en ese mundo podríamos progresar porque pues es necesario saber lo amargo para saber qué es lo dulce, necesita haber oposición en todas las cosas. Entonces, creo que en un mundo así ahorita es necesario, aunque pues como dijimos, duele mucho que haya sufrimiento, es necesario para poder aprender las cosas que Dios quiere que aprendamos, para poder progresar, porque en un mundo lleno de dulces no podríamos tener ninguna opción, nomás habría dulces, ¿verdad? No sabríamos que al tocar una estufa nos quemamos porque pues no hay esa oposición.
Entonces creo que vamos a llegar a ese momento solo ya hasta el milenio. Sería un milagro si todo el mundo se pusiera de acuerdo y, pues todos vamos a arrepentirnos y creer en Cristo. Pero Dios sabe que eso no va a pasar y es necesario que no pase para poder aprender de la oposición, para que haya bien y mal y poder utilizar nuestro albedrío moral y asumir las consecuencias a nuestras decisiones. ¿O tú qué piensas, Hugo? ¿Podríamos llegar a un mundo de que no haya maldad nunca? Mm, pues de poder se puede, pero siendo realistas, tal vez mundialmente no. Pero por ejemplo, yo veo Utah. En Utah, tal vez a menor escala es más fácil, ¿no? En nuestra familia, en un pueblo. Yo creo que sí hay lugares en donde, si bien sigue habiendo maldad, drogadictos, robos, cosas así, pero donde yo creo que se acercan un poco más a este tema. Como por ejemplo el pueblo de Sion, que fueron tan perfectos, ¿no? Que se los llevaron. Que se los llevaron. O incluso aquí, después de que Jesucristo viene, habla de que vivieron 100 años sin ladrones, ni o sea, ni cosas malas, que vivían prácticamente una perfección temporal, con muerte, con enfermedad, con cosas de ese estilo, pero hablando de que todos vivían el Evangelio. Entonces, yo creo que a menor escala podría ser posible, pero ya tal vez mundialmente. O tal vez si es que pasare, nos pasa igual que el pueblo de Sion y nos lleva a Dios porque ya no habría maldad. Entonces ya nos tendría sentido un estado de aprobación porque ya aprendimos todos. Exacto. Imagínense, amigos, Chihuahua pusiera por el cielo. En el mapa, ¿no? Así un hueco ahí donde estaba Chihuahua. Pero, y yo creo que este tema es muy importante porque, por ejemplo, ahorita hay muchas personas que, por ejemplo, los que están recibiendo misiles en Israel, en Palestina, en Gaza, todo ese lugar, o los que se mueren de hambre, los niños en África, o incluso hay muchas personas que realmente, quién sabe si les llegue este video, pero la escritura que compartió Jairo me gusta mucho y tiene mucho que ver con una que el mismo Pablo dice, que esta momentánea y leve tribulación nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria. Entonces, lo que sufrimos aquí, allá nos está sumando. Entonces yo creo que eso puede ser consolador también, el saber que aunque sí aquí me la estoy pasando re mal, allá se me va a compensar. Sí, todo empieza con uno mismo, ¿no? Ujú. Con ese deseo de uno mismo que tiene de cambiar y luego brincar a la familia, de la familia a nuestros amigos, personas cercanas, y es como colectivamente pues, estamos creciendo en conjunto en esta verdad. Sí, esa escritura que compartiste me recuerda mucho de la misión. Una vez una hermana nos llamó en la noche y recuerdo, bueno, nosotros le llamamos en la noche de los registros y su hija había padecido un accidente. Entonces la iban a llevar al hospital de los niños y todo eso. Y su pregunta no fue, esta pregunta decía ¿por qué? Su pregunta era ¿para qué? Y me quedé pensando muchos días ¿para qué? O sea, la diferencia entre el por qué y el para qué. Y la escritura que compartiste que nos causan cada vez más Y cada vez más eterno peso de gloria, contesta exactamente el para qué, para poder estar preparados y tener una cada vez más gloria en el reino de Dios. Entonces creo que esta pregunta se contesta con el para qué Dios permite esas cosas en nuestras vidas. Bueno, esta pregunta nos las hizo Juan Carlos Cano. Y él, Soy Juan Carlos, ya no mando preguntas. Eres bien curioso, Juan Carlos. Pero bueno, la duda que él tiene, ya, tal cual lo escribe, dice, ¿por qué no siento nada cuando oro o voy a la iglesia? ¿Por qué crees que suceda eso, mi Hugo? Esa es buena. ¿Qué tienes que decirle a Juan Carlos? Pues mira, Juan Carlos, la verdad, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos. Y yo pienso que nos pasa más cuando nos empiezan a llamar las cosas del mundo. Porque como cuando somos niños tenemos una fe sencilla, ¿no? A veces, muchas veces por nuestros papás. Y realmente somos felices donde sea, pero yo pienso que cuando empezamos a entrar como a prepa, secundaria y estamos para decidirnos entre los amigos, la fiesta, el alcohol, las novias, las drogas, el probar, el hacer, el decir, el ver, o hasta cierto punto podemos sentir que nos limitamos. Es ahí cuando uno decir, pues realmente no estoy disfrutando esto. Me la pasé mejor ayer en la fiesta, me la pasé mejor con mi novia, me la pasé mejor viendo esto. Entonces, yo creo que tiene mucho el que ver en que estamos descubriendo cosas nuevas, pero
la diferencia es, sí, el alcohol nos da felicidad, o las drogas, o cualquier cosa temporal nos da felicidad, pero horas, días tal vez, pero una fiesta de 3 días nos da mucha felicidad 3 días y luego nos sentimos vacíos, sentimos resaca, nuestro cuerpo lo resiente, después de años ya ni siquiera podemos vivir ese tipo de experiencias. Al contrario de con las cosas espirituales, tal vez cuesta un poquito más el agarrarle el gusto, pero se vuelve algo eterno. Y yo pienso que ya cuando uno dice, ok, ya viví esta experiencia temporal y ahora estoy viviendo esta experiencia espiritual, al menos ahora para mí es más gozoso las experiencias espirituales. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso de que estoy descubriendo algo nuevo, ¿no? Que no había descubierto antes, entonces me llama mucho la atención. Ujú. Y siento que es algo que requiere mucha, no se puede decir, ¿cuál es la palabra buena? Requiere mucha atención, ¿no? Porque muchas veces los susurros del espíritu, que es a través del cual Dios nos habla, son pequeños. No vienen así como un ángel diciéndote, hey, aquí estoy, o mírame, siente eso, ¿no? Sino vienen con pequeños sentimientos. Cada vez que nosotros sentimos un pequeño deseo de ser algo bueno, mencionan las escrituras, especialmente el libro de Mormón, que eso viene de Dios. Todo lo que nos invita a hacer algo bueno viene de Dios. Entonces, no sé ustedes, pero yo siento que viene también mucho con la intención con la que busquemos, ¿no? Claro. Si nosotros llegamos y nos acercamos hacia Dios con un corazón dispuesto a escucharlo, con un corazón dispuesto, a pesar de que voy dormido a la iglesia o tengo sueño antes de dormir para hacer la oración, pero yo en mi corazón quiero hablar con Dios y busco que ese momento sea especial y sagrado, es donde vamos a poder escuchar su voz. También yo siento que a veces podemos caer en la monotonía. En lo personal a mí me ha pasado, o sea, ir a la iglesia, orar, que se convierte en una disciplina, ¿no? El levantarte, orar, antes de ir a dormir, orar. Y caemos en la monotonía, hablamos y oramos y decimos lo mismo. A veces lo hacemos más rápido, a veces nos olvida y nos caemos dormidos. Y siento que esa monotonía se produce porque sientes que ya no tienes la necesidad de, pues, de darle tanta importancia tal vez a tu relación con Dios, o tal vez porque no hayas cometido un pecado grave. Y creo que tenemos ahí lo que yo siento que a veces puede funcionar es fijarnos, tal vez no estamos haciendo cosas graves, pero cada día pecamos y necesitamos de la gracia del Señor todos los días y de la expiación todos los días, y fijarnos en las pequeñas debilidades que a veces se pueden convertir en grandes, porque a veces al caer en monotonía y no tener esa necesidad de Dios, poco a poco nos vamos alejando y las oraciones se vuelven monótonas, tal vez nos sentimos, volvemos pues sin sentir, insensibles a la voz de Dios, y eso puede hacer que las cosas pequeñas o tal vez desafíos de antes, pruebas que teníamos en el pasado vuelvan. Y ahí es donde Satanás entra y si ya perdiste la disciplina de orar, perdiste la sensibilidad que tenías con el Espíritu y caes y te agüitas. Y eso a veces, el agüite que te da, la tristeza que los pecados te producen, hacen que no te sientas merecedor ya de volver. Entonces siento que el seguir siendo sensibles ante la voz del Señor, de Dios, eh, reconociendo nuestros pecados, aunque sean pequeños, y haciendo las cosas de corazón, porque tenemos una necesidad todos los días, es muy importante para no caer en eso, en alejarnos por una pequeña cosa que después se vuelve algo grande, alejarnos mucho y ya llegar a un punto de que te sientes tan mal que no te sientes cómodo ir a la iglesia al orar, y ahí se deja poco a poco. ¿Tienes algo que decir, Hugo? Isaac? De hecho, ahorita que estaba hablando yo, luego se me vino a la mente una escritura que tal vez la han de haber escuchado los que han leído el libro de Mormón y pues ustedes también. Dice, porque el hombre natural, Mosía 3:19, porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural y se haga santo por la expiación de Cristo el Señor y se vuelva como un niño, sumiso, manso, y aquí yo creo que viene la clave, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. Entonces,
Fue mi mamá, Saludamos a mi mamá. Y yo creo que aquí se responde esto como lo dijo Joe y Jairo, que por naturaleza nosotros somos enemigos de Dios. Entonces yo creo que es difícil, pero cuando empezamos a ser sumisos, mansos, a tener buenas intenciones, a quererlo, buscar realmente, y cuando somos enseñables, entonces empieza a sentirse eso. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con, por naturalmente, no vamos a querer las cosas de Dios. Entonces requiere un esfuerzo extra. Entonces, eso sería el tratar Y de está difícil. buscarlo. Sí, requiere mucho práctica. Ujú. Y como dijo Jairo, mucha intención porque pues yo sí he sentido que oro y digo lo mismo. O a veces, pues ya no sé qué decir, ¿no? O sea, aunque creo que las mejores oraciones son cuando es literal una plática. Porque a veces, me voy a dormir y uno me va a hacer una oración y caigo otra vez en decir lo mismo y no siento tanto que es una plática, sino yo nomás hablando. Y tú sientes, ¿no? Sientes en el corazón como cuando sientes que Dios está escuchando y cuando sientes que pues tú no estás permitiendo ese vínculo. Yo recuerdo que cuando mis oraciones empezaron a ser un poquito más significativas, yo estaba también en ese proceso, ¿no? De sentir como, pues que yo quería sentir que Dios estaba ahí escuchándome, porque a lo largo de mi vida mis oraciones habían sido, como dijo yo, muy monótonas, repitiendo lo mismo, y a veces esas oraciones no, yo sentía que se quedaban ahí en el techo nomás aplastadas y no subían a los cielos. Y cuando yo serví como misionero, pues yo quería que mis oraciones no se quedaran en el techo, sino que subieran hasta donde tenían que llegar y que Dios las escuchara y Él supiera que pues yo estaba deseoso de platicar con Él. Y al principio era difícil, ¿no? Al principio también sentía que pues no me escuchaba, que estaba hablando en vano, no sé, yo solo, conmigo mismo. Entonces algo que empecé a hacer, que no es doctrina, era pues tratar de invocarlo de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, antes de hacer una oración, yo me quedaba pues pensando en él, pensando en qué quería yo expresarle. Y una vez que yo ya estaba seguro de qué quería expresarle, le hablaba como padre, 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 varias veces hasta que yo empezaba a sentir en mi corazón que él estaba ahí, que él estaba ahí escuchándome. Y fue muy bonita la experiencia porque ya después de varias veces que yo lo intentaba, sentía que algo entraba, algo pasaba por mi cabeza y recorría todo mi cuerpo, y es donde yo sentía unos escalofríos que para mí, en lo personal, me afirmaban que Dios estaba ahí, que Él estaba escuchándome, estaba presente para platicar conmigo. Entonces, es algo que pudieran intentar. A mí me funcionó, no sé ustedes. De hecho, sí es lo que... Pero, bueno, sí es doctrina. A ver, es un tip, Joe, para ¿Para orar? sentir. Para Juan Carlos. Para Juan Carlos. Mira, para Juan poder Carlos, sentir ponte la más. esperanza. No, pero No pegué yo, tanto ya. yo siento que, como dice Jairo, pensar antes de hacer la oración e incluso hacerlo como una conversación. Porque en la iglesia hay una costumbre, y no digo que esté mal, ¿verdad? Pero donde damos gracias y pedimos, y a veces hasta ya sabemos antes de que alguien vaya a hacer una oración en sacramental lo que va a decir, ¿no? Entonces siento que una conversación más que nada que sea diferente a lo que usualmente decimos. Por ejemplo, a veces yo digo el día de la semana. Te doy gracias por este día miércoles, este día jueves, que lo haga como algo actual y diferente a lo monótono. Y que sea una conversación como, hoy me sentí así porque pues pasó esto, o a veces platicarle el día. En la misión es platicar el día como forma de rendir cuentas. Y el día de hoy pues pasó esto y fuimos acá y esto y lo otro y me sentí así, ¿qué hago aquí, padre? ¿Cómo le hago con esa situación, con este hermano? Creo que hay un discurso de Elder Bednar que habla de eso, de hacer preguntas, pero con fe de actuar. No decir, Dios, dame un buen trabajo, sino dime dónde ir, dime qué hacer, dime qué decir, ayúdame para tener la fortaleza para hacer esto. Entonces, ahí es donde en realidad recibes la revelación. Creo que en el momento o después de la oración llega como una idea. Unos días después llega una idea de lo que debes de decir, lo que debes de hacer. Y ahí es cuando puedes sentir, Juan Carlos, que Dios te está escuchando, y ahí puedes volverte de nuevo sensible ante tus oraciones y la iglesia.
¿Y tú qué piensas, güey? ¿Qué le recomiendas? A este Juan Carlos. Ya, El ya curioso. despiértate, Juan Carlos. Pues yo creo que para mí personalmente ha sido más difícil ahora después de la misión el seguir teniendo Sí. oraciones tal vez poderosas o más significativas. Y algo que la otra vez una amiga me estaba platicando, que ojalá que esté viendo este video, lo tiene que ver. Ella nunca le había pedido a Dios ayuda en el deporte que ella practica y ella es muy entregada a ese deporte. Entonces me comentó que la primera vez que lo hizo, su oración fue muy sincera y le fue muy bien. Y ella siempre, durante toda su competición, estuvo recordando la oración que hizo. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también con que, porque a veces podemos pedir como, que les vaya bien a las personas que tienen hambre, que les vaya bien a que todos los que... Y entonces, es claro que es bueno, ¿verdad? Debemos de ver por todos, pero realmente, ¿por quién están pidiendo, no? O sea, si, que todos los que tienen hambre. Y entonces se vuelve muy general y Dios dice, sí, quieres darle de comer a los demás, pero ¿a quién específicamente quieres que le dé, no? Sí. Entonces, yo creo que cuando lo hacemos algo más personal, o algo más real, algo más de nosotros, y claro, y no solo se puede tratar de nosotros, puede ser mi amigo, que sigue siendo algo muy personal, y puedo pedir por mi amigo, mi primo, mi tío, incluso mi vecino, ¿no? Pero alguien que realmente conozcamos, o algo que realmente nos importe, cuando sean metas personales también, yo creo que eso lo hace más. Dios se interesa en todas nuestras cosas, y si Dios se interesa en todo, y aparte nosotros tenemos interés en lo que le estamos pidiendo a Dios, se vuelve más personal. Y para lo de la iglesia, yo creo que ir con preguntas a la iglesia. Sí. Eso puede también hacerlo más interesante. Yo creo que en la iglesia también la pregunta es la Santa Cena. En la misión, pues te causa el hábito porque lo predicas, ¿no? De pedir perdón con sincero corazón de lo que pasó en la semana, en la Santa Cena, y creo que eso lo hace muy especial porque si te sientes más, pues como para eso es el domingo, ¿no? Para reposar, te sientes más reposado, dejas tus cargas en Cristo durante la Santa Cena, entonces poner mucho énfasis al tomar la Santa Cena, pues tener reverencia y cerrar los ojos y meditar en lo que pasó en la semana y pedir perdón. Entonces, eso en lo personal a mí pues, me ayuda mucho en la iglesia. Entonces la clave está en agudizar los sentidos, estar atento a lo que Dios quiere decirte. Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta de Juan Carlos, que ha mandado muchas preguntas el Otra día de pregunta. Ese es Juan Carlos. Ay, no, hombre. Nuestro fan número uno. Y la siguiente, Simón. la siguiente pregunta dice, ¿es pecado tener dudas sobre mi fe? No, yo siento que las dudas son importantes dentro de nuestra conversión, pero es algo muy importante. ¿Y qué hacemos con eso, con ese sentimiento, ¿no? De las dudas? Porque hay dos caminos a través de la duda. El que nos conduce y nos acerca hacia Dios y nos ayuda a poder tener la respuesta, o el más cómodo, que no nos responde nada y nos estanca donde mismo, ¿no? Ese mismo estancamiento nos puede llevar a cometer otros errores que nos alejan aún más de Dios. Entonces, la iglesia fue restaurada a base de una duda. Entonces, cuando uno tiene duda, puede ser un momento importante para poder crecer como persona, como hijo de Dios. Yo creo que si vivimos sin dudas, realmente es como si estuviéramos muertos, ¿no? El aceptar todo y sería muy aburrido. Entonces, las dudas han sido lo que me ha hecho el poco conocimiento, o el poco testimonio que tengo. Bueno, el gran testimonio, porque poco testimonio estaría mal decir eso, pero el poco conocimiento que tengo ha sido a través de dudas. Entonces, y yo creo que eso es algo natural del ser humano, el buscar respuestas a sus preguntas. Entonces, es totalmente necesario, no solo bueno, necesario tener dudas. Pero lo que dijo Jairo me gustó mucho, lo que hacemos con la duda, ¿verdad? Porque cuando dejamos que esa duda nos consuma, en vez de nosotros tratar de resolverla o consumirla a ella, es donde viene el problema. Entonces, si tenemos una duda, es resolverla. Y al final eso hace que doblemos, dupliquemos nuestro testimonio, nuestro conocimiento. Al revés, que si dejamos que esa duda nos consuma, eso lo va disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que no queda nada. Y a veces la pregunta también puede ser, ok, tengo dudas, pero ¿a dónde las resuelvo? ¿Dónde acudo? ¿Dónde busco? ¿No? Y pues ahorita la biblioteca del Evangelio es muy sencilla. La lupita, escribes lo que tengas duda y te salen muchísimas cosas. Y lo que nunca va a pasar de moda, pues es Dios, a través de la oración.
Exacto. Entonces, yo creo que ese sería el modelo, ¿no? Como dice, debes de meditarlo en tu mente, luego me vas a preguntar si está bien y entonces Dios nos va a hacer sentir. Yo creo que podemos hacer uno también de la restauración, se me viene ahorita a la mente. Como misional, ¿no? Como evidencia, como lo que vimos en el FSY. Porque hay mucho de ahí donde puedes sacar las evidencias de la restauración y del libro de Mormón y de la restauración, ¿verdad? De ambos. Pero sí, yo creo que con eso fue un buen inicio de nuestro podcast. Si quieren, pueden hacernos preguntas de todo tipo, anónimas también. Y vamos a contestar todas, cada una de ellas. Todas. No importa cuál pregunta tengan, todas están bien, la verdad. No somos eruditos ni expertos en el tema, pero nuestro enfoque es poder, pues, compartir un poquito de lo que Dios nos ha ayudado a entender en nuestra poca y vasta experiencia. Así es, este programa es ajeno a cualquier líder eclesiástico. Sí. Nosotros, es cierto, hay que aclararlo. Nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mormones. Pero lo que decimos no es como que avalado por la Iglesia ni nada. O sea, nosotros somos amigos que queremos compartir, como dijo Jaime, lo que Dios nos ha dado y lo que entendemos. Entonces, muchos de ustedes pueden sentirse identificados, muchos otros de ustedes pueden decir, están mal. Entonces, díganos en los comentarios y podemos llegar a un acuerdo, porque el punto, lo que queremos hacer con esto es ayudar, no perjudicar. Entonces, ayúdenos a ayudarnos a ustedes y sus dudas, sus preguntas, los temas, todo lo que les gustaría, incluso el nombre de nosotros, porque aún estamos decidiéndolo. Indefinido, amigos. Aún somos los indefinidos. Para que nos ayuden, por favor, y pues compártanlo, mándenlo a sus grupos, a sus amigos, a sus historias. Y tírenos hate si quieren. Tírenos hate. Pero sí, y gracias a los que se quedaron hasta el final o los que adelantaron y acaban de ver esta parte y están aquí. Los queremos mucho. Es correcto. También quiero aclarar que pues son cosas que nosotros a veces mezclamos un poco de doctrina de la iglesia con nuestra opinión, nuestras experiencias. Tal vez algunas cosas no sean de todo para todos, tal vez a ustedes les funcione diferente. Entonces, como ahorita estamos hablando mucho de cómo sentimos la voz de Dios, cómo podemos ser más sensibles, entonces para cada quien es diferente cómo nos habla Dios. Entonces, igual si estamos mal en algo, por nuestra opinión o algo así, pues pueden comentarlo, no pasa nada, podemos ahí verlo y checarlo, y si estamos mal, pues cambiamos, así es como debe de ser. Efectivamente. Gracias, Joseph. Sí, también, o sea, si hay de otras religiones, o sea, que eso es lo que queremos, ¿no? O sea, de que todas las religiones, no es que solo sea un podcast exclusivo para los miembros de la iglesia de Jesucristo, sino católicos, cristianos, adventistas, pentecosteses, testigos de Jehová, lo que sea. Incluso, tal vez en algún momento podemos invitar aquí a alguien de testigo de Jehová, algo así, que quiera venir a, pues no sé si debatir, pero conversar de nuestras creencias y el por qué, ¿no? Para que la gente pues conozca nuestros ideales. Con una mente abierta y, o sea, pues sí, hablar de nuestras creencias. Sí, cristianos, adventistas. Si alguno de ustedes está viendo esto y quiere, podemos hacer un capítulo de 3 miembros de la iglesia que Jesucristo son los últimos días y 3 testigos de Jehová. Estaría bueno hacer como que sea como una sección, ¿no? De diferentes iglesias. Debates. Yo siento que un debate no pasa nada si es con que no se enojen, pues que no haya un espíritu de contención, sino de ver nuestras creencias, en compararlas, en ver cómo interpretamos las escrituras, siento que en ese tipo se puede hacer, pero si es como en una figura de contención, enojarse, ahí sí, pues es donde, sí, ¿no? Es donde se pierde todo. Feo, ¿verdad? Entonces, pues sí, sería 100% amistoso, amigable. Sí. Hay que hacer una de estas de despedida, que siempre hagamos. Un saludo, una despedida. Sí, no, ¿cómo sería? Órale, yo. No, sí, pero pues vamos a traer una despedida. La siguiente semana. Coméntanos una buena despedida. Comenten ahí, Juan Carlos, tú que a ti que te encanta,
Luis, ¿estás viendo esto, Luis? Luis, sí, Luis, no nos llegaron tus preguntas, Luis. Yo voy a traer a Luis, mira. Oye, sí. Bueno, nos vemos. Adiós, amigos. Fíjense. Let's go, baby. Va. Como contestando preguntas, no hay espacio como, porque